Hola, ¿qué tal estudiantes? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a introducirnos en el grandioso mundo de la trigonometría, ¿ya? Y para eso vamos a conocer las tres funciones básicas que son seno, coseno y tangente. Cabe destacar antes de iniciar el tema que estas funciones solo se pueden aplicar para lo que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Para los triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Los que tienen un ángulo recto de 90 grados y los otros dos son ángulos agudos. ¿Sí? Es un concepto que tenemos que tener muy en cuenta para aplicar estas funciones. Ahora, ¿para qué sirven estas funciones trigonométricas? Para el cálculo de ángulos, cateto y también hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ahora, ¿cómo funcionan? Vamos hoy en esta clase a ver la relación que tiene cada función con el triángulo rectángulo. Es decir, en otras palabras, esta función de qué está compuesto, qué elementos pertenecen a esta función de seno, qué elementos del triángulo rectángulo pertenecen a la función coseno y qué elementos del triángulo rectángulo pertenecen a la función tangente. Ok, entonces vamos a empezar. Tenemos primero la función seno, que es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Son tres funciones básicas que son muy fáciles de aprenderse. Ahora, como no vamos a estar siempre para cuando vayamos a hacer cálculos escribiendo toda la palabra, ¿sí? Aparte que nos va a coger mucho tiempo, nos va a dar mucha pereza hacer esto. Acá tenemos de forma abreviada, ¿sí? Que significa lo mismo, seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es lo mismo que está acá arriba, simplemente en forma simbólica, si ustedes quieren entender de esa manera, ¿ya? En forma de fórmula. Coseno es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa y tangente igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es lo mismo. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a emplear estas funciones aquí? Antes que nada, vamos a recordar de que hoy no vamos a hacer ningún cálculo, es decir, no vamos a poner valores a los catetos ni tampoco a la hipotenusa. Simplemente vamos a ver la relación que tiene cada función con los elementos del triángulo rectángulo. Entonces empezamos. Primero vamos con la función seno, ¿sí? Entonces pongamos por acá arriba función de seno, ¿ya? Ahora, seno es igual. Vamos a enfocarnos en el ángulo A, ¿sí? Entonces, yo voy a ver la relación que tiene el seno del ángulo A. Entonces ponemos seno, perdón, aquí se me olvidó, seno de A, ¿ya? Vamos a trabajar con este ángulo. Entonces, seno de A es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto ya tiene que estar en mi mente, ¿ya? Cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces pongamos cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, seno de A es igual a cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo A? Sí, esto ya conocemos muy bien. Sería el lado que está enfrente. Entonces sería la A minúscula sobre o dividido para la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Conocemos ya en clases anteriores que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo y está representado por la letra minúscula C. Listo, miren, así de fácil. Así es la relación que tienen los elementos con la función seno, de acuerdo al ángulo A, pero ¿sí? Vamos a aplicar todas las tres funciones con el ángulo A. Entonces ya tenemos la relación con el ángulo A. Entonces, seno de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, cateto opuesto, el lado A, dividido para la hipotenusa, que es C. ¿Estamos? Continuemos. Vamos entonces a ver la relación que hay en coseno, ¿sí? Coseno de A. Entonces, ¿cuál es la función trigonométrica? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿ya? Entonces, acá escribimos coseno de A es igual a cateto adyacente. ¿Qué es adyacente? Lo que está junto, lo que está
unido, lo que está al lado. Entonces, como estamos en el ángulo A, cateto adyacente, ¿cuál es el cateto que está al lado? Es el cateto B, no C, porque C no es cateto, es hipotenusa. Entonces, cateto B sobre la hipotenusa que ya conocemos que es C. ¿Sí? Miren, es la relación súper fácil. Entonces, ahora vamos con tangente. Igual vamos a trabajar de A. ¿Cuál es la función trigonométrica? Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo, entonces, tangente de A, cateto opuesto de A, que identificamos incluso acá, es el cateto A sobre, ya no sobre la hipotenusa, solo seno y coseno es para hipotenusa. Tangente ya no. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto adyacente del ángulo A, ¿cuál es? Es el cateto B. Y listo, miren, ahí tenemos la relación. Los catetos y la hipotenusa con cada una de las funciones, pero enfocados en el ángulo A. Ahora, yo puedo hacer lo mismo, buscar las funciones seno, coseno y tangente del ángulo B. Y vamos a verlo enseguida. Entonces, es prácticamente lo mismo, simplemente que ahora nos enfocamos en el ángulo B. Perdón, aquí le puse la, ¿ya? Es B. ¿Ya? Entonces, seno de B, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, seno de B, es decir, seno del ángulo B es igual a cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto del ángulo B? Es el cateto B sobre la hipotenusa, que es C. ¿Listo? Vamos al coseno de B, es igual cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, coseno de B es igual al cateto adyacente, es decir, el cateto que está al lado del ángulo B. Ahora es A. Sobre la hipotenusa que ya conocemos que es C. Y vamos avanzando con la última función trigonométrica, que es el tangente de B. Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente de B es igual a cateto opuesto, que es el cateto B, sobre el cateto adyacente, que es el que está al lado, es decir, el cateto A. Y listo. De esta manera hemos terminado de encontrar las funciones trigonométricas con cada uno de los ángulos. ¿Sí? Entonces espero que les sirva el video, estudiantes. Ustedes pueden repetirlo una y otra vez hasta que el concepto esté más claro. Listo, saludos a todos.